no solo como líder, ni como pastor, sino como simplemente hijo de Dios. Nuestra preocupación primordial es estar cerca de Dios. Dios desea de todo corazón que tú y yo estemos caminando como lo hizo Enoc, todos los días con Él. Por eso en mi publicación de El Dios Cercano es la manera de experimentar la misericordia, la realeza, lo verdadero de Dios. En este libro tú puedes aprender de la relación íntima que Dios quiere contigo y conocerlo a Él, conocerlo tan íntimo que te vas a sorprender cómo Dios quiere caminar contigo. El Dios Cercano quiere, amados, ofrecerte herramientas para que tengas esa hambre de estar cerca de Él y disfrutar de su relación todos los días. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. En junio del año 2019 tuvimos la conferencia Nosotros. Los expositores de Nosotros fueron el Dr. Abel Ledesma, Pastor Sergio Fornung, Pastor Miles McPherson y el Dr. Abel Flores. Nos alegra compartir las plenarias con ustedes, con la esperanza que sean edificados y retados. Desde la conferencia Nosotros, el Dr. Abel Ledesma comparte su tema: No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Contentos. Quiero antes de todo agradecerle a todos los voluntarios. Más de 200 voluntarios hubo aquí en esta iglesia, amados, para ayudarnos a acomodar la comida, las exhibiciones, el grupo de alabanza. Amados, y la verdad esto no se hace por una sola persona, simplemente abrazan la visión que Dios le da a uno y ellos corren con ese. Y muchos de ellos inclusive pagaron, amados, un 50%, amados, todavía dieron su tiempo y pagaron, y algunos renegaron, pero pagaron. Pero amados, ¿por qué? Si yo voy a servir, ¿por qué tengo que pagar? Porque vas a comer, además paga la comida, todo lo que tienes que hacer. Pero no, es simplemente para que lo aprecien, porque si les damos todo gratis no lo aprecian, ¿okay? Yo invité a muchos pastores gratis y dijeron que sí iban a venir, no vinieron. Pero como no los costó, entonces voy a buscarlo. Esta semana voy a imponer manos sobre ellos, pero en el cuello. ¿Okay? Pero qué bueno que usted está aquí. ¿Está listo para la palabra? Cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias por este día que me concedes de estar aquí. Te doy gracias por el honor que me concedes de estar delante de este pueblo, sobre reyes y sacerdotes que tú has enviado, Señor, a tu reino. Y ahora, Dios, yo te pido tu gracia, tu poder, tu espíritu, Señor, que nos acompañe, y que esa unción que ha estado con nosotros desde el primer día, desde la primera sesión plenaria, Señor, que no solo termine, sino que vaya con nosotros y podamos ir a nuestros lugares para hacer un impacto para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora lo que yo quiero hacer, platicar con ustedes, y quiero darles un resumen en cierta manera de lo que ha pasado y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando yo doy conferencias a líderes, les digo a la iglesia o a los líderes y a pastores que a mí no me interesa una iglesia grande, me interesa una gran iglesia. A mí no me interesa una iglesia grande, me interesa una gran iglesia. ¿De qué me sirve tener multitudes, pero si no tengo gente de calidad que pueda ayudarme, amados? Es porque si yo quiero tener multitudes, amados, más yo me empiezo a cantar y todos los huéspedes del cielo empiezan a amontonarse. Pero, amados, traigo un artista, traigo a alguien para que pueda llenar este lugar, o nos diramos a un lugar más grande, pero no me interesa. Me interesa que la iglesia sea edificada y crezca. Claro, a medida de que la iglesia está creciendo y está mejorando, la iglesia va a mejorar, va a venir. Tú vas a ganar almas, como lo estaba diciendo ahorita mi tocayo Abel Flores. Amados, vamos a empezar a ganar almas. Pero lo que yo quiero es que todos venimos con un afán. Queremos ver el reino creciendo. Queremos ver tu iglesia crecer, ganar almas.
temas y voy a hablar de esto, pero ahora yo puse un tema que a mí no me interesa el crecimiento de la iglesia. No estoy interesado en el crecimiento. Ahí tienen su bosquejo en las últimas partes. Yo sé que ustedes vieron como 20 páginas ahí de lo mío. No, es que le puse todos los versículos, no se me chicopalee. Simplemente les puse el versículo. Usted va a tener ahí sus versículos, pero yo voy a tratar de terminar, amados, en unos media hora, 30 minutos con ustedes, amados, en esta hora. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Ahora, usted tal vez estará preguntando, Pastor Ledesma, ¿por qué este tema controversial? De todo lo que hemos hablado, que queremos un crecimiento, que yo quiero crecer, quiero que mis líderes crezcan, quiero que la iglesia crezca. ¿Por qué este tema? Amados, ¿qué le pasa al Pastor Ledesma? Tal vez está diciendo, bueno, yo estoy bien, todavía no se me zafa un tornillo. Amados, a veces pienso que sí, porque de tantas loqueras que se nos ocurren hacer en la iglesia. Pero la verdad de las cosas que no estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Si los motivos están equivocados. Si yo quiero crecer la iglesia por motivos equivocados, si tan solo vamos detrás de los números o estamos en competencia los unos con los otros, a mí no me interesa. No me interesa crecer una iglesia de esa manera. Quiero que la iglesia crezca por los motivos correctos, por los motivos bíblicos. Ahora, si hay algo que Dios ha establecido y ha bendecido, es lo que llamamos hoy la iglesia. Y para cumplir su objetivo aquí en la tierra, Dios escogió la iglesia y le dio una promesa. Y usted sabe, ahí la tiene en Mateo, amados, capítulo 16. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué? ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. Ahora Él pone pastores, Él pone líderes, pero Él dice, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en esta hora quiero compartir con ustedes que en verdad no estoy interesado en el crecimiento de la iglesia si no le acompañan las 6 cosas que quiero compartir. Porque si no veo una de ellas, 2 de ellas, 3 de ellas o estas 6 que van cumpliéndose dentro de la iglesia, ¿para qué crecer una iglesia? ¿Para qué tener un club más? ¿Para qué tener un edificio donde no se está cumpliendo el propósito por el cual la iglesia debe de estar existiendo? Ahora, sin estas 6 cosas, ¿para qué quieres crecer? ¿Cuál es el motivo? Porque hay gente que ve lo que tú estás haciendo y ven una iglesia como la de San Pablo que ha crecido y que están haciendo un templo para 5,000 y dice, yo también lo puedo hacer. No. Recuerdan que nos hablaron del sueño, pero detrás de todo sueño hay un proceso, se paga un precio. Si usted ve, amados, la iglesia del pastor a Flores, usted va a decir, wow, qué tremendo, y en el mero calor que ni los alacranes salen de día. ¿Por qué? Porque el calor está fuerte, pero amado, hay un proceso en todo lo que tú ves de las iglesias. Los oradores que han estado aquí han pasado por un proceso y sin embargo tú estás tratando de cumplir un sueño que Dios te ha dado, pero tienes un proceso que vivir. Pero tienes que hacerlo de la manera de Dios, en el momento de Dios, en la perspectiva de Dios. Debemos seguir el patrón de la iglesia primitiva sobre el crecimiento de la iglesia. Y déjeme entrar rápido, porque le voy a dar 6 puntos de por qué debe la iglesia crecer y a base de qué. No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin avivamiento. Escuche bien esto, sin avivamiento. Si la iglesia no sabe experimentar un avivamiento en cada reunión, no sabe experimentar ni sabe lo que es mover Dios en el espíritu y cómo Dios puede mover los corazones, entonces ¿para qué crecer? Si la iglesia debe crecer porque hay un avivamiento. En donde Dios puede darnos el crecimiento es a través del poder del avivamiento, del poder del Espíritu Santo. ¿Puedo hacerles una pregunta, pastores, líderes? ¿Por qué crecer una iglesia sin poder? ¿Para qué crecer una iglesia que ha perdido su primer amor? ¿Para qué tener una iglesia que no tiene necesidad de nada?
que siempre lo tiene todo a la mano. La iglesia debería de ser, amado, o de crecer, amado, porque hay un avivamiento. Yo voy a darles a ustedes la receta para un avivamiento. Cómo la iglesia, amado, primitiva pudo experimentar un avivamiento, y le llamé la receta de un avivamiento. Para que tu iglesia, mi iglesia, pueda experimentar avivamiento, lo primero que tiene que conllevar es obediencia. Tenemos que ser una iglesia obediente, una iglesia que sabe, amado, seguir al pie de la letra. Recuerda cuando el Señor estaba a punto de retirarse, habló con sus discípulos. Él les hizo un encargo. Si los que están atrás me despiertan para que le sigan aquí, porque necesitan avivamiento allá atrás, amados, simplemente les voy a decir lo siguiente. Mire lo que dice, mire por qué digo obediencia. Porque reuniéndolo, les mandó, dice el versículo, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? Y así cumplieron al pie de la letra. La iglesia desde sus inicios, cuando fue establecida, empezó con un espíritu de obediencia. Si algo tenemos que aprender nosotros, los pastores y la iglesia que Dios nos concedió, es caminar sobre la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obediencia es una parte vital para el avivamiento. Si la iglesia ha de experimentar un avivamiento, debe ser obediente a la gran comisión, al gran mandamiento de compartirle a la gente sobre el amor de Cristo, pero también de amar a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos. Pero muchas veces, amados, no estamos haciendo iglesia, lo menos que hacemos es obedecer al Señor de la iglesia. Y es importante que haya un avivamiento, pero empieza por, amados, simplemente por la obediencia. Número 2 es reorganizar nuestras prioridades. Amados, yo voy a decirles algo. Aquí había un problema, porque mira el versículo 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. En otras palabras, déjeme decirle, hay muchas iglesias que se preocupan más por las profecías en lugar de estar listos cuando esas profecías se cumplan. Amados, ¿por qué mejor no preparamos a la iglesia para cuando se cumpla la profecía? Yo creo que estamos más interesados en ser apóstoles y profetas y indios y jefes y todo lo demás. Pero ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué han cambiado las prioridades? Yo creo que la iglesia tiene que asentar su prioridad. ¿A qué nos mandó al Señor? A repartir títulos. A ver, amados, ¿te acuerdas de un loco que dijo que ya se iba a acabar el mundo en el 99 y todo el mundo estaba bien asustado? Hasta había pastores asustados. En lugar de preparar a la iglesia para ese día, tenemos que cambiar las prioridades. A veces estamos haciendo cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Yo siempre he dicho, una iglesia no puede hacer todo para todo el mundo. Dedícate a lo que Dios te llamó. Un avivamiento prepara a la iglesia para el encuentro de Cristo. Por eso el avivamiento es importante, porque la iglesia se está preparando para el encuentro. En lugar de preocuparte por las profecías, ¿por qué no te preocupas de preparar a tu iglesia? Muchos quieren que Dios ya establezca su reino en la tierra, amados, cuando ni siquiera Dios ha establecido su reino en la iglesia. Dios primero tiene que establecer su reino en la iglesia, porque va a ser a través de su iglesia, a través de su reino, que va a estar establecido una iglesia que se va a gobernar la tierra. Por eso es muy importante cambiar las prioridades de lo que tú y yo estamos haciendo como iglesia. ¿Quieres experimentar, amados, avivamiento? Entonces hay otra receta, hay otro ingrediente a esta receta, y es simplemente la oración. Es importante de darle tiempo a la oración. Aquí tenemos gente que ora constantemente, y no digo constante para decir cada semana, cada día se está orando. Tengo compañeros de oración del pastor que llevan años trabajando a mi lado, y cada uno tiene, amado, una tarea de orar. Tengo, amado, hermanas guerreras, así como lo decía mi hermano en la mañana. Tengo como más de 50 mujeres orando, amado, hasta al mismo diablo le sacan los demonios, fíjese. Pero, amado, lo que quiero decir, que se la pasan orando y están intercediendo, están orando por cada servicio, están orando por cada suceso en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración es la clave para lo que Dios está haciendo. Amado, por este lugar, por esta conferencia, usted sabe, ni se imagina lo que se llevó en oración, para que usted fuera bendecido, para que usted fuera tocado. La iglesia empezó a través de la oración. Mire lo que dice el versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo, ¿a qué? A la oración.
La iglesia, amados, empezó con la oración. La oración fue el elemento dinámico del avivamiento. Nunca ha habido un despertamiento espiritual en la historia de la iglesia que no haya empezado por la oración. Usted busque cualquier historia del avivamiento bíblico. Todo empezó por una búsqueda de Dios, por oración. Todos los avivamientos. Por eso la iglesia tenemos que empaparnos de buscar quiénes son los guerreros de oración, quiénes son los que Dios llamó. Todos los cristianos tienen que orar. Eso no es excusa. Pero hay gente que Dios les dio el don de la intercesión y estar abogando por el pueblo, que hacen guerra espiritual. Hay que buscarlo. No más se busque a las hermanas tamaleras, búsquese a las hermanas que saben orar también, para que, amados, también puedan interceder. El problema es que más empiezan a orar, ya no quieren hacer tamales. Pero después oramos para que vuelvan a hacer tamales. Pueden estar orando y haciendo tamales al mismo tiempo, y a su nombre. Aleluya. Pero necesitamos que la iglesia experimente la oración. Hay otro ingrediente, amado, de receta para el avivamiento: el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de los Hechos podemos ver que el poder llega a ser parte de la iglesia. Déjenme darles un resumen del capítulo 2. Si yo puedo resumir, el capítulo 2 va a ser de la siguiente manera, y es esta: el pueblo oró, Dios vino y el pueblo fue cambiado. Fíjese, si usted quiere leer todo el capítulo 2, eso es lo que sí encierra. El pueblo oró, Dios descendió y el pueblo fue cambiado. Fue cambiado. Amado, Dios hizo una obra en ese día que revolucionó a toda la iglesia. La iglesia tuvo un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo vino sobre cada creyente que estaba esperando, que estaba siendo obediente. Amado, los discípulos inconsistentes fueron cambiados para ser consistentes. Las personas que no eran efectivas fueron cambiadas para ser efectivas. Las personas que estaban llenos de temor porque huyeron al ser Cristo arrestado, el temor que tuvieron por las autoridades, esas personas fueron cambiadas y tuvieron valor. De nuevo, dice la palabra, aquellos que eran empujados y siempre criticados fueron cambiados en pilares de la iglesia. Aquellos que dudaron del poder de Dios en un tiempo fueron liberados. Los confundidos fueron, amados, convertidos en testigos. ¿Sabe por qué hubo el cambio en los discípulos? Porque descendió el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ya no fueron los mismos, fueron diferentes. ¿Por qué? Porque el poder de lo alto vino sobre sus vidas. El avivamiento empieza conmigo. El avivamiento empieza con cada uno de ustedes. Yo voy a confesarles algo, y yo creo que usted ya lo sabe también en su propia vida. Yo necesito el fuego de Dios para continuar en el ministerio, porque si no fuera por el Espíritu de Dios en mi vida, yo no estuviera aquí. Porque mire, esta expectación de este evento se va a acabar. ¿Y sabe qué? Mañana y en adelante, el mundo verdadero del ministerio. A lidiar con todo. Y necesitamos, amados, el poder del Espíritu, porque las hermanas Panchitas están ahí, los hermanos Panchitos ahí están esperando que regresemos de este evento, que bajemos de la montaña para darnos en la torre. Entonces tú y yo necesitamos el poder del Espíritu para enfrentar a estos hermanos de la caridad, ayudarlos, amarlos. Yo me he propuesto en mi corazón de no continuar en el ministerio sin el fuego de Dios en mí. He determinado que esta iglesia no va a continuar sin el fuego de Dios, sin la unción de Dios. El fuego de Dios, el avivamiento, va a ser lo único que puede cambiar nuestras vidas. Es lo único que puede traer un crecimiento legítimo. Es lo único que puede cambiar a la gente. Usted me puede preguntar, pastor, ¿para qué tener un avivamiento? ¿Y cómo lo vamos a tener? Si yo quiero regresar a mi iglesia, ¿cómo debo yo experimentar en mi iglesia un avivamiento? ¿Qué dice Crónicas, el capítulo 7, versículo 14? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré sus tierras. Esa es una promesa de un avivamiento para la iglesia local. Es algo que yo necesito todos los días. Yo he llegado a convencer que, amado, yo quiero y yo creo que podemos tener un avivamiento en este siglo XXI. A pesar de toda la corriente que hay en contra de la iglesia puede experimentar un avivamiento. ¿Sabe cómo? Si todos los que están dormidos en las iglesias se despertaran, si todos los tibios que están en las iglesias se encendieran, si todos los deshonestos en las iglesias se confesaran, si todos los amargados en las iglesias se animaran, si todos los peleoneros de las iglesias se reconciliaran, si todos los chismosos de las iglesias se callaran, si todos los huesos
ecos de las iglesias se encendieran de carne, si todos los que no diezman en su iglesia entregaran sus diezmos, si todos los santos de la iglesia oraran y si todos los líderes en las iglesias se compusieran, vamos a tener un avivamiento. Yo lo creo con todo mi corazón, pero tenemos que empezar con la iglesia para poder cambiar al mundo. No cambiarás al mundo si no cambias la iglesia, y el poder de Dios está ahí. Entonces tendríamos un avivamiento. Es lo que Dios quiere hacer con y a nosotros. Por eso se trata de nosotros. No se preocupe por cambiar al vecino. Cambie usted, cambie su iglesia y todo lo demás va a cambiar en su vida. Yo no quiero un crecimiento sin avivamiento. Número 2, no estoy interesado en el crecimiento sin el evangelismo, sin ganar almas. Mire, hay 3 clases de personas que asisten a las iglesias. Déjeme darle las 3 clases. Número 1, aquellos que nacen en la iglesia. Porque en esta iglesia yo tengo un lema: si no los ganamos, los hacemos. Y los hermanos son muy obedientes. Y empiezan a salir que hermanas embarazadas y gloria y pastor, y eso que ya me habían operado a mí, a mi esposo, a los 2 los operaron. Sí, pero Dios está en la tarea de hacer milagros, ¿ok? Así que, pastor Sánchez, dígale a su iglesia, si no los ganamos, los vamos a hacer. Por lo menos. Son los que nacen, son tus hijos que nacen en la iglesia. Esos son la primera generación que llega y son parte de la iglesia porque ahí nacieron, es lo único que conocen. Pero también aquellos que se trasladan de una iglesia a otra. Porque tal vez ya su iglesia se clausuró, ya su iglesia no les da de comer. Y entonces la oveja va a buscar dónde comer. Y otros también porque ya no les gustó que les pidieran el diezmo, pensando que vienen para acá y que no se los voy a pedir. No, al contrario, te voy a pedir diezmo, promesa, misiones y todo. Te hubiera convidado mejor quedarte donde estabas. Son los que se trasladan de una iglesia a otra, pero también aquellos que son ganados por la iglesia. Esto se llama el evangelismo. Estas son personas que nacen en el reino, llegan a ser parte de la iglesia. El reino tiene fiesta cuando un pecador, dice la Biblia. ¿Cuándo es que el reino se pone de fiesta? Cuando un pecador se arrepienta. ¿Verdad, hermano, que no hay ningún versículo que el reino o el cielo se regocija cuando hay un traslado de membresía? ¿Verdad que el cielo dijo, ay, gloria a Dios, mira, ya dejó otra iglesia, ya se fue con CFC? No, al contrario, mira, ya se nos cambió. Ya lo andaba buscando acá, yo pensé que estaba acá y ahora está. ¿Por qué? Porque andas cambiado. El reino de Dios nunca se regocija porque hay traslado. Dice la Biblia, amado, que el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Yo voy a darles a ustedes la diferencia entre el avivamiento y el evangelismo. Déjenme dársela. El avivamiento, como sucedió en Hechos 1 y 2, es cuando el fuego de Dios viene sobre el pueblo de Dios. Cuando el poder de Dios, cuando el fuego de Dios viene sobre el pueblo de Dios. Ahora, el evangelismo es cuando el pueblo de Dios sale con el fuego de Dios. El avivamiento es cuando el fuego de Dios cae sobre el pueblo. Y el evangelismo es cuando el pueblo sale con el fuego de Dios y empieza a contagiar. Empieza a contagiar al pecador que está en tinieblas. Por eso el pecador puede encontrar la luz, porque hay un cristiano en el fuego del Espíritu que dice, mira, yo vivo en la oscuridad, él tiene luz, es la luz del Espíritu Santo, y te empieza a preguntar sobre las cosas de la fe. El avivamiento solo va a ser genuino. Déjame decirle esto, el avivamiento solo va a ser genuino si termina en el evangelismo. Si tú dices que eres una iglesia avivada, pero no ganas ninguna, ni la gripa, algo va a costar. ¿Por qué no eres una persona que contagia? ¿Por qué tu iglesia no está ganando almas? Ya ves lo que dicen algunas personas que no están creciendo, que se quedan atoradas. No somos muchos, pero somos de los buenos. No seríamos cantidad, pero pura calidad. No, si fueras calidad, llamaras la atención. La gente también quisiera saber qué es lo que tienes ahí. Yo prefiero ir a un buen restaurante, que me lo recomienden bien. Yo voy y si me lo recomiendan y la gente, tienes que ir, porque mira, sirve de unos cortes de 32 onzas, todo para su gloria y su honra. Amados, y tú dices, ¿dónde? Dame la dirección, yo quiero ir. ¿Por qué? Porque te están recomendando calidad. Nadie te va a recomendar que vayas a un restaurante donde encontraron una mosca en su sopa. Al contrario, ya no vuelves. No vuelve porque todavía la encontraron la mosca. Dale gracias a Dios que te tocó la carne, pero pues es punto y aparte. Pero vamos, y te cobraron el plato. Tú ya no lo vuelves a recomendar. La calidad trae cantidad.
La calidad trae cantidad. Y es muy importante que la iglesia con avivamiento, amado, está para cambiar vidas. Amado, Pedro, amado, después de que predicó, hubo resultados del evangelismo. Yo voy a darle los resultados del evangelismo. El primer resultado que tiene que ver si hay evangelismo en tu iglesia es convicción. La gente se convence de sus pecados. La gente deja sus caminos de pecado y empieza a buscar el camino de la santidad. Amado, va a haber convicción. Y usted sabe, ahí tiene los versículos. Pero también, amado, hay arrepentimiento. Empieza la gente a arrepentirse de sus malos caminos. Empieza a cambiar su vida. Empieza a cambiar sus costumbres. Esas son señales de un avivamiento. Número 3, va a haber conversión. La gente se empieza a convertir y la evidencia es que se empiezan a bautizar. Empiezan a buscar el obedecer a Dios. Amado, y dice la Biblia que después de que se bautizaron, se añadieron como aquel día, ¿cuántos fueron? 3,000 personas. Amado, esa es conversión. Dejan sus malos caminos, dan una vuelta en U porque quieren servir a Dios. Pero también otra señal del avivamiento, como lo dice la Gran Comisión, es el discipulado. Es entrenarlos, es, amados, capacitarlos. No más porque nadie, ninguna mamá va a tener un hijo en el hospital y dice: mira, mi hijo, ya te tuve, ahí te vas en la casa y me alcanzas. No, al contrario, esto es agarrarlo, es educarlo, es nutrirlo, es llevarlo a comer, y porque él lo único que sabe hacer es llorar. Él necesita estar entrenado, él necesita aprender a caminar. Muchas de las cosas que tú y yo pasamos por alto en el aspecto espiritual lo sabemos hacer naturalmente. Tenemos que entender que tenemos que discipular al cristiano. Y sabe que en la iglesia el domingo, y lo dijo muy bien el pastor Flores ahorita en la mañana, cuando yo predico, yo no lo hago para discipular, yo simplemente estoy ofreciendo el alimento para que superes la próxima semana. Pero si queremos discipular, tenemos clases para discipulado, tenemos a grupo familiar, hay muchas cosas que te van a nutrir en tu fe, pero el domingo simplemente te da el alimento para que superes otra semana más. Pero quieres desarrollo, tienes que pasar por un discipulado. Tienes que dejarte, amado, discipular. Y luego tiene otra receta, el compañerismo. Amado, si tú quieres entender que, amado, tu iglesia va a crecer, amado, entonces tienes que haber compañerismo. Dice, amado, vente a los servicios, involúcrate. Amado, enséñale al nuevo cristiano que tiene que venir, involucrarse, que tiene que, amado, que ser parte de la vida. Y dice el versículo 42, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Empezaron a respaldar los ministerios. Número 6, gozo. Hay un gozo, amado, que se siente por servir, por ser parte de la familia nueva, la familia de la fe. Pero también, número 7, hay crecimiento. Y dice, amado, que a pesar de esos 3,000, a pesar de los 5,000 después del segundo sermón, dice que el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Cuántos hemos ganado esta semana? ¿Cuántos hemos ganado este año? Déjese, ¿cuántos hemos ganado en esta década? ¿A cuánta gente le estamos hablando de Cristo? Le estamos hablando del amor de Dios. Yo no estoy interesado en el crecimiento de la iglesia sin avivamiento, pero tampoco sin evangelismo, pero tampoco sin, número 3, milagros. Volvemos el próximo lunes con la segunda parte de No estoy interesado en el crecimiento de la iglesia. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.